Bienvenidos a Project Podcast, el espacio donde la experiencia se convierte en sabiduría para tu próximo proyecto. Únete a nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Project Podcast, hoy con un tema interesante respecto a la inteligencia artificial y esa curva invisible que define entre la promesa y la realidad que estamos viviendo tecnológicamente. Para eso, hoy tenemos a un invitado muy especial, es Augusto Ruiz. Augusto Ruiz es un consultor independiente, candidato a PhD, y que hoy en día nos va a ayudar a explorar un poco cómo los proyectos de este tipo y proyectos de inteligencia artificial están transformando al mundo, pero también cómo la curva que hoy en día todos estamos viviendo, pero que en ocasiones pocos entendemos o pocos conocemos, que es la curva de la adopción de la inteligencia artificial, está impactando hoy en día tantos temas a nivel corporativo. Temas importantes que podemos llegar a descubrir hoy es si en esa curva estamos actualmente en el pico de la promesa, si no, si que realmente estamos en una caída de desilusión o en la bajada de desilusión que todos enfrentamos a nivel de tener tanta ansiedad y tanta expectativa por este tipo de tecnologías, o si estamos realmente en una meseta de productividad que hoy en día todavía no está muy bien medida. Creo que para entenderlo, hoy nos acompaña Augusto. Y Augusto, muchas gracias por estar aquí. Hago una breve presentación tuya y es que nos va a ayudar de la teoría a la práctica cómo realmente desde la gestión de innovación tecnológica se puede llegar a tener una mirada clara de esta expectativa. Augusto Ruiz es un consultor independiente, como lo comentaba, es un candidato a doctor en la gestión de innovación tecnológica de la Universidad de los Andes y quien ha dedicado más de sus últimos 12 años de carrera en conectar realmente la estrategia, temas de finanzas e innovación y que ha ayudado, digamos, a tomar esas mejores decisiones en ambientes en ocasiones o muchas veces inciertos. En los últimos años, Augusto ha liderado 3 líneas de trabajo que lo posicionan como una de las voces más sólidas en la intersección de este tipo de cosas entre finanzas, innovación y tecnología, ¿no? Siendo director de proyectos de innovación en la empresa Connect, liderando proyectos de B2B en el BID, socio consultor también en gestión financiera de proyectos del I+D+I en temas de innovación y desarrollo de inteligencia artificial aplicada en proyectos, y docente actualmente de posgrado en la Universidad del Bosque y en la Universidad de los Andes, especializado puntualmente en herramientas de gestión y temas de implementación de desarrollo tecnológico. Creo que tenemos más que una voz, sino un referente de la industria que nos puede acompañar a definir un poco estos temas importantes en donde pues el objetivo es identificar claramente para dónde vamos. Muchísimas gracias, Augusto, por estar acá y bueno, bienvenido a Project Podcast. No, muchísimas gracias, Gilberto, por esta invitación y a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este podcast. Es un placer y bueno, comencemos a hablar de inteligencia artificial. Inteligencia artificial y qué viene después de este hype, ¿no? De todo esto que viene revolucionando la industria. Augusto, primero, en los últimos meses hemos visto que todo este proceso de la inteligencia artificial viene tomando muchísima demanda, ¿no? Viene generando, digamos, un tren de muchas oportunidades y también un tren de muchas necesidades dentro de las compañías, que por cierta razón los gerentes y los expertos también en negocio buscan implementar esto rápidamente. ¿Qué, qué nos explica, digamos, que este fenómeno, o cómo explicarías, digamos, que este proceso hoy en día de demanda que se está dando en la inteligencia artificial, y cómo manejar esa expectativa versus la desilusión que de pronto algunas empresas hoy en día están afrontando? ¿Tú cómo ves eso, Augusto, hoy en día? Vale, gracias. Pues primero y para la audiencia y precisar un poco lo que hago, comencé a trabajar con estas herramientas de inteligencia artificial generativa. Muy recién comenzaron a salir a final del 2023-2024. De hecho, recordaba que la primera conferencia que di fue como en marzo del 2024 para las empresas de socias de Connect, que es una red de empresas de innovación, y a las semanitas estuve en el comité de innovación de la ANTI. Y en ese momento pues la expectativa era inmensa, mucho desconocimiento sobre lo que se podía hacer y descrestado no fácilmente. Recuerdo que solamente con colocar el prompt y ver cómo podía responder el correo rapidísimo, leer un documento en PDF y sacar, pues ya todos decíamos, uff, es una cosa Una revolución. impresionante.
Y a partir de ahí comencé a estudiar varias herramientas y por supuesto haciendo mi doctorado, pues me he visto obligado a entender muy bien cuáles me pueden servir para mis procesos de investigación. Entonces he entendido y por fortuna en los cursos que dicto y en las empresas que puedo acompañar, cómo cada vez más las personas se van acercando a la herramienta. Hoy día ya montar un curso solamente hablar de prompts, que si bien eso tiene mucha técnica, es donde está el secreto real para sacarle mucho jugo, pues ya no es tan descrestante y entonces implica avanzar y conocer un poco más. Y el punto precisamente de toda esa oleada, por ahí en el 2023, 2024, de ese entusiasmo y todo lo que uno comienza a escuchar y esto nos va a cambiar la forma de trabajar, etcétera, es que la realidad hoy día, y eso se explica desde unas curvas de una empresa que se llama Gartner, que vamos a verlas a continuación. Estamos en un punto en el que ya las empresas, una vez se acercaron a la herramienta, comenzaron a utilizarla, pues se están dando cuenta de su potencial real, es decir, ya estamos en un momento más racional. Eso es como cuando uno se enamora, ¿verdad?, de alguien. Okay. Y al principio todo es perfecto, maravilloso, pero en la medida en que uno va avanzando, comienza a ver ya sus defectitos y las cosas que nos gustan y las cosas que no, y Que no está comienza funcionando, que comienza sí uno a empieza... ponderar, claro. Correcto. Es el momento en el que estamos actualmente. Okay. Si podemos mostrarle aquí a la audiencia, esas curvas y esa explicación se ven muy bien en estos hiperciclos de esta empresa Gartner. Estos hiperciclos no es más que mostrar las tecnologías y cómo van avanzando en la medida en que ellas van madurando tecnológicamente y cómo las van adaptando. Y miremos algo interesante, en el 2019, en el 2020 estaba en el laboratorio apenas gestándose algo que de hecho todavía no está full maduro, que es la inteligencia general. Esa inteligencia que promete que va a pensar como los humanos, va a sentir como los humanos. Okay. Esa comenzó a nacer, pero muy en el 2022 es donde aparece, y lo vemos en el cuadrito amarillo, la inteligencia artificial generativa, y llega todo este boom, ¿no? ChatGPT sale y todo el mundo comienza a descrestarse muy rápido. Y eso pasó en el 2023, 2024 y este año en particular, el 2025, caemos en esa meseta de la disolución. Vemos en la curva cómo, y ahí está en amarillo de nuevo, esta tecnología comienza a ser más entendida por parte de las organizaciones. Okay. Lo que va a pasar en el 2026, 2027, cuando ya se ajuste y las organizaciones entiendan mucho más, es que la tecnología ya llega al plano donde en efecto ya logra ser apropiada de una manera mucho más contundente, pero también mucho más adecuado por parte de las organizaciones. Entonces, ese es el momento en el que estamos ahorita. Perfecto. Hay dos estudios que validan además esto, que salieron recientes, son muy famosos, del MIT, y uno de ellos menciona que el 95% de las empresas que han invertido en inteligencia artificial en este momento no han logrado ver cómo recuperar esa inversión. Okay. Y es parte de ese expectativa sentir, que empieza sí, a desilusionarse. Esto no me va a cambiar, pero ¿cómo me va a cambiar? Sí, invertido, pero yo lo veo. Esto es un boom, pero sí, no veo lo tangible, ¿no? Así es, así es. Ese es el momento en el que estamos en este momento interesante con esta tecnología. Bueno, entonces retomando este proceso, Augusto, digamos en el contexto de la ansiedad corporativa, ¿sí? Todo lo que se viene dando de este hype de tomar y de ser pioneros o innovadores, digamos, en estas tecnologías, como tú lo comentabas, que hoy en día vienen creciendo cada vez con más potencial. Mi pregunta también sería, ¿por qué estas empresas, digamos, por qué se desilusionan las compañías cuando implementan este tipo de tecnologías? Teniendo en cuenta esa ansiedad corporativa que ellos quieren a nivel de resultados. ¿Qué ves ahí que están adoptando o no adoptando las compañías y por qué entran en estos procesos de desilusión que planteas? Yo creo que pasan varias cosas ahorita y pensando cuando las organizaciones ya comienzan a conocer esto, de los cuidados que tiene este tipo de tecnologías. Y creo, Gilberto, que es muy importante nunca perder de vista que esta es una tecnología en desarrollo, es decir, todavía se está inventando. Y todos hemos visto, y ya todos o los que nos hemos acercado a esto, somos conscientes de que
hay que tener mucho cuidado con las respuestas. Correcto. Y esa es una de las grandes desilusiones, por seguir manejando el término, de lo que sucede con estas herramientas. Es que todavía son imprecisas en las respuestas, todavía se inventan datos. De hecho, hace poco salió una noticia para que pongamos en dimensión el contexto. Deloitte, una de las grandes corporaciones de consultoría en el mundo, hizo un informe para el gobierno australiano y detectaron un sinnúmero de referencias inexistentes, inventadas, un montón de datos falsos. Okay. Y además de la pena, pues obviamente les tocó devolver dinero, pero... Y las penalizaciones, bueno, etcétera, todos los... O sea, hacia allá vamos, ¿no? Parte de los cuidados que hay que tener con estas herramientas es precisamente esto. O sea, nunca, y es una recomendación que yo le doy siempre a las empresas con las que he tenido la oportunidad de trabajar estos temas, nunca le den el pilotaje completo a eso. Esto es una extensión maravillosa, espectacular, pero el control lo seguimos teniendo nosotros los humanos. Entonces, esa es una de las razones por las que las empresas están diciendo, venga, esto es muy bueno, pero ojo, porque es que esto no me está resolviendo todo y además me dice mentiras. Claro. Hay otro tema también y es parte de los modelos y de los algoritmos como van trabajando, que no siempre recuerdan lo que se está trabajando, entonces constantemente hay que recordarles, y eso tiene una implicación sobre todo en los indicadores de réplica de las respuestas. Es decir, yo lo entreno, espero una respuesta, creo que ya me la dio correctamente, pero pasa el tiempo y la respuesta comienza a desviarse de lo que yo estaba esperando. Entonces hay que volver otra vez. Que pierde esa memoria muscular que llaman un poco en esos procesos de IA. Exactamente. Okay. Y otro punto importante es el tema de los datos. Las organizaciones, pese a que tienen muchos datos, no tienen una buena estructura de gobernanza de datos. Y para poder sacarle provecho a esta tecnología y a muchas de tecnologías que se avanzan en datos, pues hay que tener unos datos limpios, unos datos que se puedan analizar. Y parte de los problemas que tiene el uso de estas herramientas es, en efecto, que los datos no están preparados para ser utilizados con las inteligencias artificiales. Y cierro con esto. En esa expectativa y en ese afán, y porque queremos que todo sea ya y que apareció la tecnología y nos hizo el milagro, hay algo clave, y es pensarse muy bien los casos de uso. ¿En qué y para qué y cómo es que voy a utilizar estas herramientas? ¿Cómo es que las voy a comenzar a entender? Si yo de entrada llego, y eso me ha pasado en un par de consultorías, y creen que la inteligencia va a resolver absolutamente todo, y pues la frenada es, venga, esto no es una piñata de requerimientos, ¿verdad? Calma. Y esto vamos paso a paso, porque además es una tecnología que se integra con otras tecnologías. Total. Entonces, esa expectativa hay que saberla medir muy bien. Y yo les recomiendo, la segunda recomendación, a las organizaciones que quieran meterse en esto, sean muy conscientes de quién y cómo y a qué van a contratar a alguien para que les ayude con los datos, porque están abundando y muchos consultores por LinkedIn salen, tú que te mueves en LinkedIn, pucha, o sea, prometen, o sea, ay, la gente que te va a resolver y te va a resolver todos los casos de negocios, que te va a resolver todas las conversaciones con los clientes. Venga, o sea, espérese, hermano. Eso necesita una estructura. Sí, y estructure de manera seria y no de pronto vendiendo, como con algunos colegas hablamos, estos smoke sellers que venden mucho, pero en realidad implementan poco. Eso sonó elegante en inglés. En español los vende humos. Correcto. Entonces hay que tener muy bien en cuenta eso, Augusto. Y muy al lugar lo que tú dices, porque al final la desilusión creería que se resume en que realmente no es que la tecnología falle, sino que las empresas en ocasiones implementan estas tecnologías en ocasiones sin una estrategia clara de una organización clara, que es lo que tú planteas en tu punto de vista. Sí. Y creo que conecta con un tema muy interesante, Augusto, y es el tema cómo hacen estas empresas que están ingresando en este mundo, o hermanos, ya las corporaciones que también tienen eso, en cómo empiezan a realmente tener... Tú comentabas un dato ahorita del 95% de las empresas que están desilusionadas por esto, y ya lo expones por qué lo desilusionan, pero ¿cómo hacemos para evitar esa desilusión en la medición, ¿no? En cómo estas empresas pueden ingresar a estas tecnologías, y cuál sería tu consejo de cara a cómo medimos esto, cómo realmente no nos desilusionamos, sino aterrizamos realmente lo que está sucediendo, y en qué momento realmente sí vamos a llegar a obtener un retorno, o al menos de pronto ver que realmente esto está funcionando.
Sí, eso siempre, y medir los retornos de este tipo de inversiones siempre son retadores, ¿no? Y creo que en principio lo importante es poder entender cuáles son los casos en los que la IA o estas herramientas me pueden aportar para generar valor en el negocio. Entonces, yo siempre, y normalmente cuando hablo de procesos de innovación o de indicadores, pues uno es de qué forma estas herramientas me ayudan a generar o a traer más dinero y poner más dinero sobre la mesa de mi organización y de qué manera me ayudan a disminuir los costos. Y ahí siempre están las dos vertientes. Ok, Innovación desde la generación de dinero, de generación de valor, innovación o uso de tecnologías desde la disminución de costos. muy buen punto. Y en esa perspectiva, los indicadores deberían ir en esa línea. Si yo estoy utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, para disminuir tiempos o para aumentar leads, por ejemplo, de clientes, pues la métrica debería estar en esa línea. Satisfacción del cliente es una métrica. Si estoy hablando de costos, ¿cuáles son los ahorros que hay detrás de implementar un agente, implementar un asistente? ¿Cuál es el tiempo que esperaría disminuir? Incluso cuál es el costo en horas hombre que se disminuyen. Pero Correcto. miren que los indicadores no son solo unos, sino que no son tan genéricos, sino que parten de los casos. Por eso siempre cuando vayan a plantear cuál va a ser esa estrategia de implementación, más allá de la formación, es cuáles son los casos. Yo como entiendo, identifico casos en los cuales realmente logre ver valor, ¿sí?, sobre la implementación de esto. Y hay muchos. Ahorita estamos en la parte base. Estamos haciendo seguramente uso para leer más rápido documentos, para hacer procesos sencillos, pero en la medida en que esto va madurando y va escalando, los procesos que va a reemplazar la IA van a ser mucho más contundentes, mucho más categóricos. Eh, la base es esa, la línea sobre la cual yo voy a hacer el comparativo, Ok, en función de esto, qué costos me va a ahorrar o esto, qué ingresos adicionales me va a generar. ok. No, totalmente alineado. Creo que es un punto de partida importante para estas empresas que ingresan a este mundo sin saber realmente cómo medir realmente la efectividad de esto y evitando esa caída de la frustración. Súper, Augusto, creo que ahí ya les damos un poco de contexto en ese punto de cómo empezar y cómo estructurar de mejor manera su estrategia. Desde tu experiencia, muchos y los procesos de consultoría, hay empresas que al final implementan esto, no solamente porque quieren estar en el top of mind del proceso tecnológico, ¿sí? Pero también quieren evitar de no hacer nada. Hay un contexto que dicen es, bueno, implemento esto y me voy como pionero, pero voy a fallar y voy a desilusionarme y voy a tener muchas fallas. O hay empresas que la estrategia es decir, mejor no hago nada, espero que esto evolucione, que esto madure, y cuando madure implemento ya con la gente, con el talento que ha tenido que implementar esto. ¿Cuál desde tu contexto es ese costo de no hacer nada hoy en día con esta tecnología emergente y que realmente propone o coloca, digamos, unos puntos retadores de que puede quedarse uno relegado a nivel tecnológico, como en todas las tecnologías, de no hacer nada? ¿Cuál es ese costo? ¿Tú cómo lo ves de ese costo de no hacer nada y que puede llegar a impactar las operaciones? Esa pregunta no es tan fácil de responder. Primero porque yo estoy seguro que las organizaciones que están conformadas por personas muy talentosas y muy inteligentes siempre están tomando la que a su juicio es la mejor decisión, Ok, ¿verdad? Entonces, en esto, decisión buena o mala, siempre una expectativa, un resultado, sucede muchísimo en los proyectos y hay proyectos que en efecto salen bien y otros proyectos pues que no salen tan bien. Y tomar esa decisión, como te digo, no es nada sencillo. Entonces, pues algunas dirán, yo arranco con formación, yo arranco entendiendo esta tecnología y otros dirán, no, pues esto todavía no está terminado de inventarse, me quedo quieto. Pero el costo de no hacer nada, que ese es un término que acuñó un consultor muy famoso norteamericano que se llama de apellido Christensen, es asumir que yo quedarme quieto implica que los demás se van a quedar quietos. ok, Y es el principio de la toma de decisión en ese punto. Si yo me quedo quieto, mi competidor se quedará quieto
Y si mi competidor está o va a hacer algo y va a aprovechar eso, ¿qué tanta ventaja me va a tomar y qué tanto a mí me va a costar después alcanzarlo? Ok. Y muchas organizaciones pierden esa ventaja competitiva precisamente por estar esperando a que vean la señal. Parece que cuando ya ven la señal es tan tarde que ya no hay nada que hacer. La historia está plagada de casos. No, sí. Hay uno que es muy usado por los consultores, pues qué pena que lo vuelva a traer, que es Sí, el de Kodak. el Kodak. Sí, o los de Netflix Y Blockbuster, sí, y todos, ¿no? todo. Como solemos hacer, vemos el retrovisor, ¿no? Pues es que predecir el pasado Claro. es muy fácil. Pero yo estoy seguro que esos directores tomaron, a su juicio, la mejor decisión posible con las herramientas y la información que ellos tenían. Ok. Y pues les salió mal lo que estaban haciendo. Em, entonces, el costo de no hacer nada es precisamente asumir que los demás se van a quedar quietos. Simplemente, y si no quieren invertir, lo que sí pueden hacer es el cálculo de qué pasaría si si mi competencia sí lo hace, qué tanta ventaja me alcanzaría a tomar, y frente a eso de no invertir versus lo que yo puedo perder, tomar una decisión de cómo comienzo a moverme por lo menos. ¿Sí? Ok. El costo de no hacer nada tiene una relación y quiero traer esto porque está muy fresquito, del premio Nobel de Economía que otorgaron hace apenas unos días. Por primera vez, el tema de la innovación es el eje central sobre el cual se da ese premio Nobel. Se lo dieron a 13 economistas que ayudan a entender cómo la innovación tecnológica es motor de crecimiento económico. Ok. ¿Sí? Y particularmente a dos de ellos les dieron el premio por descifrar o poner en una ecuación un concepto que se acuñó desde los años 40, 50, si mal no estoy, un economista, Joseph Schumpeter, que plantea la destrucción creativa. Es decir, cada nueva tecnología me va a reemplazar las tecnologías Anteriores. que hay atrás. Ok. Y ese reemplazo de tecnología implica detrás la creación de nuevas empresas, de nuevos productos, de nuevos servicios, pero a la vez la desaparición de empresas, productos y servicios. Lo hemos visto con el caso de Kodak, bueno, aquí en Colombia también seguramente hay casos que se podrían mencionar. Y eso tiene relación con ese costo de no hacer nada. Yo veo que la tecnología está avanzando y yo me quedo aquí. Manicruzado, perfecto. Pero alguien va a aprovechar. Yo estoy absolutamente seguro que en este momento hay unos duros que se están pensando la nueva Rappi. Claro. Y la nueva Rappi ya no va a ser esa cosa ahí uno buscando, sino con voz. Porque el futuro de esas aplicaciones, por ejemplo, es con voz. Y la inteligencia artificial va a ser así. Y entonces yo voy a decir, quiero una hamburguesa de esto. Y lo digo y punto. Yo no tengo que hacer más nada. Y cómo se adelanta Y a estoy ellos y cómo, seguro etcétera. que eso, y esa va a ser la disrupción que va a poner, sí, seguramente Rappi también lo estará haciendo, Claro. ¿sí? A lo mejor Rappi dice, me quedo quieto, el costo de no hacer nada, pero habrá otro que se vaya a adelantar a esas nuevas formas de interactuar con estas nuevas tecnologías. Entonces no es un tema menor. Ok. Y hago la mención del tema del premio Nobel porque se explica muy bien cuando yo, en función de no querer moverme, esperar a que otro lo haga, si el otro lo hace demasiado bien y demasiado rápido, cuando yo Pierdo la reaccione, ventaja. puede ser demasiado tarde y pierdo y desaparezco del mercado. Entonces, es el momento en el que estamos. O sea, es una tecnología que pone a cuestionarse muchísimas cosas bien interesantes. Y estamos hablando solamente del tema de negocios. Hay un par de autores argentinos que escribieron un libro que pone sobre la mesa algo, yo no lo había visto tan claro, y es que incluso esto nos invita a redefinir lo que es la creatividad en el ser humano Ok. y la inteligencia en el ser humano. ¿Sí? Antes o hasta ahorita inteligente era el que lograba resolver una fórmula matemática, hacer una ecuación, ¿verdad? Creativo era el que lograba hacer, plasmar un cuadro con ciertas características, pero hoy resulta que estas inteligencias artificiales lo hacen. Ya lo hace. Y entonces
¿En qué punto quedamos nosotros o hasta qué punto ya somos inteligentes frente a estas máquinas que lo hacen más rápido, más preciso, etcétera? ¿Sí? Implica redefinir ese tipo de cosas. Y los roles, o sea, en general todo. Porque tú hablabas de negocio, pero también las personas, si se quedan quietas, se acaba el mercado para ellos. Si no se actualizan, si no se Buenísimo mueven, ese pues punto. empiezan a entrar muchos temas que, claro, yo como persona también, si no entro a utilizar la inteligencia artificial y aprender de ella, quizás puede que no pase nada. Sí, quizás la persona que está estructurando su negocio y ya lo tiene claro, pues, o su forma profesional, pero quizás no, y en este mundo tecnológico peor, porque tus skills te contratan por lo que tú puedes darle de talento a la estrategia de negocio, que también va a ir apalancada ya, ¿no? Mira que, y volviendo a esta redefinición de conceptos, ¿cuál va a ser la nueva inteligencia humana? ¿Qué será qué será la nueva creatividad? Exacto. Hay uno que genera hoy día mucha polémica y discusión y es qué será entonces la nueva fuerza laboral. Correcto. ¿Sí? La fuerza laboral hoy día va a comenzar a transformarse en que es humano más máquina. Ujú. Y humano más máquina es humano, inteligencia artificial y robots. Correcto. Y el gran riesgo, y uno de los grandes puntos que siempre ponen dentro de los marcos éticos y las preocupaciones de esta tecnología es que la fuerza laboral sea reemplazada en esa ecuación humano, inteligencia, robot, que el humano salga de la ecuación y Correcto. quede inteligencia artificial y robot. ¿Qué implicación social tiene eso? Total. ¿Mm? Entonces, estamos frente a una tecnología que yo creo que todos estamos de acuerdo que es maravillosa, es un punto de disrupción interesante, maravillosa más que lo estamos viendo, estamos vivos para ver qué significa eso, pero en lo que no estamos tan de acuerdo es en las implicaciones. Y hay diferentes vertientes, unas muy pesimistas como la de Harari en este libro que se llama Nexus, que plantea un universo que a mi juicio tiene mucha razón. Ok. Mucha razón lo que él plantea ahí, y es en manos de quién están estos algoritmos, ¿sí? Y cómo manipulan esos algoritmos para que el resto de la humanidad piense unas cosas y no otras. Ujú. Como ¿Mm? encaminan pensamientos también. Eso ya es otro. Eso es lo que plantea. Es otro podcast. Estamos en ese mundo pesimista, Total. este mundo un poco más amable de estos autores argentinos, en el que ellos dicen esta inteligencia bien manejada es una oportunidad maravillosa para las personas. Ok. Artificial, la nueva inteligencia y el contorno del humano. Y ellos, y en eso también estoy de acuerdo, dicen, hay cosas que la máquina difícilmente va a reemplazar. La intuición, ¿sí? La creatividad verdadera. Hoy día, ¿cómo se va a redefinir el arte? Ya no es la imagen que genera ahí, es el arte desde la capacidad de expresar, exactamente, Okay. la capacidad de generar, de conectar emoción. Ya no es un algoritmo plano. Y eso reconfigura, y creo que para los artistas hay una oportunidad gigante de cómo se reconfigura el arte, No, total. de cómo se configura la creatividad para los que trabajamos en innovación. Cuando estas herramientas nos generan 100, y si le decimos 1000, nos generan 1000 ideas. Entonces, ¿qué es la creatividad hoy día? ¿Y cómo se va a volver menos, o sea, menos las personas que tengan digamos, un talento? Sí, porque todos nos vamos a empezar a volcar hacia las IAs. Digamos Sí. que el nicho, el proceso masivo, como tú decías, va a buscar de que todo esté enfocado en IA, que tú pienses más para preguntarle a la IA, pero no pienses para responderle a las situaciones. Y los pocos que se enfoquen en una combinación que va a ser ya un humano que utilice y se apoye de la IA, pero no pierda los talentos propios desde ese sentimiento de crear, de pronto de tocar un instrumento, de pintar, de estructurarse, va a estar muy superior a esa humanidad que solamente se va a basar en esperar qué le dicen los sistemas para pensar. Estoy Creo que totalmente esa de es. acuerdo. Cuando salió y se inventaron el iPad o las tablets, yo recuerdo que todos vaticinaron la desaparición de las librerías físicas. Okay. Y lo único que logró eso fue, a los que nos gusta leer, sentir aún más pasión por tener leer un algo bendito físico. libro físico. Pucha, claro, hoy día
uno va a ver una obra y si me dicen esa obra la pintó la máquina, yo no estaría tan emocionado por la obra en sí, más sí por los algoritmos que hay atrás. Oh, es correcto. Para mí el artista o los artistas, esos ingenieros que están atrás desarrollando esos algoritmos, pucha, o sea, es impresionante. Son ellos los que están creando temas impresionante, importantes. impresionante. Entonces, los límites de la inteligencia humana, y ahí sí, siendo optimista, todavía no los conocemos. No, es algo, Todavía no los conocemos. es algo todavía que se basa en esa alucinación, que también la IA está incorporando de a dónde vamos, no sabemos. Sí, Creo que es un mundo desconocido que es muy, en estos casos, muy excitante de poder conocer rápidamente, ¿no? Y que eso es lo que busca el humano en rápido. Hoy en día está buscando rápido las cosas, todo el consumo rápido, y esto lo está llevando a tener más ansiedad y a la vez más desilusión. sí, no, eso tiene unas connotaciones en todos los sentidos realmente. Totalmente a gusto. Creo que el tiempo se nos empieza a acotar, pero esta charla está para más largo y creo que espero no tenerte en esta única oportunidad para seguir contando un poquito también para nuestros oyentes que quizás están trabajando en compañías que están implementando estos procesos, que están empezando también a no quedarse quietos de no hacer nada, sino enfocarse. ¿Qué puntos prácticos y de pronto hablando de libros, qué conocimiento, qué libro le recomendarías a nuestros oyentes, a estas personas que están enfocándose para tener ciertos diferentes puntos de vista, ¿no? De este tipo de cosas y parte de esto es estos podcasts para entregar este conocimiento? ¿Qué le recomendarías tú como qué consumir, qué conocimiento consumir, libros o temas generales, digamos, en la web? Y bueno, ¿qué prácticas hoy en día podemos buscar tanto los gerentes o las personas que deciden sobre una compañía como las personas que también necesitan hacer parte de esta revolución tecnológica? Sí, voy a comenzar porque ahí hay dos preguntas. Puntos prácticos. Cosas que me pasan cuando me llaman a montar algún programa de formación. Y no se cierren tanto a que es una única IA la que pueden usar en su corporación, en su empresa. Okay. Me llaman, me dicen, vamos a montar un taller, pero solamente utilizamos Copilot. Digo, maravilloso, utilicen Copilot, esa vaina funciona súper bien. ¿Tienen las versiones full? No, la gente solamente puede ingresar al chat. Ahí ya limitan de entrada todo el potencial que tienen, ¿verdad? Entonces, en eso no sean tan tímidos, desen la oportunidad de conocer muy bien el alcance de las herramientas. Yo por lo menos en mis formaciones siempre monto versiones pagas. Si a mí me invitan a una formación para mirar cómo es el chat, o sea, eso en un video de YouTube sí sale. Mucho más talento en otro lado. Claro, hay que sacarle el jugo. Entonces, la recomendación, sin miedo, aprender a usar muy bien esas herramientas en función de casos de uso reales. Okay. Para que vean muy bien la practicidad. Y ojo con los vendehumos. Esto no es de que llegue uno y entonces en la gente, esto no se trata de 200 empresarios en 2 horas hicieron agentes y decir que hicimos el trabajo de 4 meses. Vaya, implementa esa vaina de verdad. Y con los datos de la compañía, sí, y con el background de la compañía. Y con la seguridad, o sea, esto es de responsabilidad. Y ahí con todo cariño con los colegas que son muy ligeritos con estas cosas, venga, con calma, ¿sí? Porque hasta que punto somos responsables muchas veces los consultores de ser parte de esa desilusión. Correcto. Por generar mucha expectativa de lo que no somos capaces. Eso sería importante. Libros hoy día hay muchísimos. Yo creo que hay que abordar esto con calma, hay que tener varios puntos de referencia. Creo que un referente importante es este historiador israelí Harari con Nexus, porque explica muy bien y entiende uno esa versión pesimista. Estos señores, tuve la oportunidad de escucharlos, los argentinos, en Cartagena, y esa visión complementaria, un poco más optimista, ayuda como a manejar la ansiedad. Correcto. Pero para quien todavía
esté escéptico y digan estamos exagerando, hay una autora, creo que es inglesa, que es Anne Applebaum, y ella tiene un par de libros, y hay uno en particular que a mí me parece revelador, que se llama Autocracia S.A. Ok. Que Esa es Annie Applebaum. Sí. Ok. Uno ahí entiende muy bien cuando el poder está en manos de pocos y esos pocos son malintencionados, las cosas que se pueden hacer y cómo la información y esta herramienta dota de mucho poder a nivel de información Claro. para manipular información. Y lo que ella propone precisamente, o lo que expone más bien en ese libro, es cómo estas herramientas pueden ayudar a que estos modelos autocráticos, y que hoy lo estamos viviendo y que han ayudado tanto a generar más división, más confrontación, más el mundo en blanco y negro, tienen buena parte de la responsabilidad de cómo se está moldeando el mundo. Ok. Y creo que este libro, para los que les gusta ya la crítica, es un buen punto de referente. Porque, insisto, uno cree que esto es ciencia ficción, que eso no es tan palpable, que se está exagerando, pero cuando uno ve la realidad, las personas cómo se están comportando, la sociedad, cómo se volvió en blanco y negro, cada vez más polarizada, entiende muchísimo cómo estas tecnologías pueden llegar a ser tan peligrosas en las manos de las personas que no son las correctas. Y yo creo que los grandes capitalistas que están invirtiendo mucho dinero, no estoy seguro que sean las personas mejor intencionadas. ¿O qué tipo de retornos no monetarios, sino de control están manejando? Eso es un tema bastante profundo. Da para otro podcast. Da pauta para otro podcast. Correcto. No es sencillo. Súper a gusto. Creo que quedamos con muchos temas resueltos, pero con otros puntos que pueden hilar en otras conversaciones mucho más interesantes. Augusto, creo que se nos acabó el tiempo, pero quedamos con una conversación muy valiosa. Augusto, muchas gracias por compartir tu conocimiento, toda la estructura que tienes y todos los conocimientos que nos proviste en este podcast. No me queda más que agradecerte. Digamos, resumir un poco en que realmente este camino hacia el proceso de la inteligencia artificial no solo es entrar en el hype, que es la curva alta que nos contabas, sino cómo saber atravesar por la desolución con métricas claras, con pausa, como tú comentabas, con llevar de no quedarse quieto, pero tampoco estructurar sobre algo que no tiene una estrategia, un gobierno. Así es. Y creo que, bueno, ahí hay un mix interesante pues para todos los oyentes que están introduciéndose, digamos, en estas tecnologías. Y bueno, Augusto, nos complace mucho tenerte aquí, esperamos tenerte en otro episodio más. Y bueno, compártenos, no sé, dónde te pueden encontrar para hablar un poco a los que les interesó, digamos, esta charla, para que puedan conectar contigo, charlar un poco contigo y, ¿por qué no?, tener, digamos, tus servicios para poder implementar estas dinámicas de mejor manera en sus compañías y, ¿por qué no?, en sus procesos de emprendimiento interno también. Pues primero, muchísimas gracias, muy chévere, el tiempo se va volando en esto. Total. Y realmente es apasionante. A mí estos temas me emocionan un montón. En LinkedIn aparezco como Augusto Ruiz. Okay. No tengo página, no. No, pero creo que ahí es un brief para que te conecten. Pero ahí está muy bien, me escriben un mensaje y ahí está. Además ahí a veces coloco cosas y doy algunos tips. Bueno, entonces muy chévere y espero realmente que esto no se quede en palabras y en efecto haya una segunda parte, porque esto da para hablar desde la parte técnica, desde la parte filosófica, desde la parte social. Total. Es fascinante. Estamos en un punto de inflexión fascinante. Sí, creo que cerrando ya el punto, atravesamos un capítulo importante, y es que ya dejamos de hablar de tantos temas del boom de la IA, que el PROM, que el tema tecnológico, que como esto, sino realmente ya un poco más profundo hacia realmente esto que está impactando y realmente qué se está viendo realmente en el mercado. Creo que fue un cierre genial y bueno, muchísimas gracias, Augusto, de nuevo, y bueno, un feliz día para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con Project Podcast de Descrutízate. Y bueno, les encargo que si les gustó este episodio, van a venir muchos más con diferentes invitados, con invitados como Augusto y con Augusto de nuevo, claramente, si es posible. Entonces suscríbanse, no dejen de seguir nuestro canal y nuestras redes sociales. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bye bye.
Conoce lo bueno, lo malo y lo inesperado, porque el conocimiento real se forma en la experiencia. Escucha Project Podcast en Spotify y únete a la comunidad de mentes inquietas. Convierte cada desafío en una oportunidad y cada tropiezo en un paso hacia el éxito. No te pierdas ni una experiencia. Únete a nosotros.